Da la bienvenida al nuevo capítulo de Criterio Prompt. Hola, ¿qué tal? Hoy tenemos sobre la mesa una misión de exploración a fondo que, pues honestamente, parece el guión de una película de ciencia ficción, Sí, totalmente. pero resulta ser la realidad en la que ya estamos viviendo. El objetivo de hoy es descifrar esa frontera casi invisible que separa a la mente humana de la máquina. Que cada vez es más delgada, por cierto. Exacto, cada vez más delgada. Y para lograr esto, hay una pila de fuentes verdaderamente fascinante. Tenemos desde artículos enciclopédicos sobre la filosofía de la inteligencia artificial, pasando por textos académicos sobre cómo estructuramos los argumentos, hasta investigaciones súper profundas de autores como Lozano Carrillo sobre ética y transhumanismo. Un material muy completo. Buenísimo. Y por si fuera poco, vamos a analizar una tesis mexicana increíble que se mete de lleno en los dilemas de vida o muerte de los vehículos autónomos. Es un conjunto de información que no habla de un futuro distante, sino de cómo los algoritmos ya están moldeando la cotidianidad. Quien analice estos documentos seguramente sentirá una intriga total sobre lo que está pasando en los cuartos de servidores ahora mismo. Totalmente de acuerdo. Y para establecer el tono correcto de este análisis, creo que vale la pena aclarar un punto crucial. El propósito de desmenuzar esta pila de investigaciones no es fomentar una especie de pánico tecnológico, ni ver a las máquinas como los villanos de la historia. Claro, nada de escenarios apocalípticos. Exacto. La idea es aprovechar estos textos para cuestionar de forma muy estructurada qué significa realmente poseer inteligencia y, yendo un paso más allá, qué implica tener conciencia. Al cruzar todos estos datos, queda clarísimo que intentar comprender a la inteligencia artificial es en realidad un pretexto perfecto para intentar comprendernos a nosotros mismos. Ok, vamos a desempacar esto. Porque si empezamos a hablar de cómo medir la inteligencia de una máquina, históricamente siempre terminamos en el mismo punto de partida, que es la prueba de Turing. Un clásico absoluto. Sí, durante décadas, el consenso en la comunidad científica y filosófica era, pues, bastante pragmático. Se pensaba que si un programa de computadora podía interactuar de manera tan fluida que lograba engañar a un ser humano, haciéndole creer que estaba hablando con otra persona, entonces, para fines prácticos, esa máquina era inteligente. Se basaba todo en las apariencias. O sea, si actúa como si estuviera pensando, debe estar pensando. Y esa fue la regla de oro por muchísimo tiempo. Pero la filosofía le dio un vuelco espectacular a esa idea. Los documentos enciclopédicos que estamos revisando detallan un experimento mental famosísimo del filósofo John Searle. Ah, sí, el de los años 80. Propuesto en 1980, exacto. Se le conoce como la habitación china. Y es fascinante porque desmonta por completo la lógica de Turing. Visualicemos esta escena. Hay una habitación cerrada. Ok, una habitación cerrada. Adentro hay una persona que no habla ni entiende una sola palabra de chino. Pero esta persona tiene a su disposición un manual gigantesco, súper detallado, escrito en su idioma materno. Su idioma materno, digamos español. Digamos español. Este manual no le explica qué significan las palabras en chino, simplemente le da instrucciones visuales. Le dice, si por debajo de la puerta te pasan un papelito con este símbolo curvo, Ajá. tú debes buscar en esta caja y devolver un papelito con este otro símbolo cuadrado. Espera, entonces desde afuera, la gente que sí habla chino está deslizando preguntas por debajo de la puerta y la persona de adentro solo está haciendo un trabajo de emparejar figuritas, como si fuera un rompecabezas, Tal cual. Emparejar formas usando ese manual. sin entender absolutamente nada. Nada. La persona de adentro ve líneas y trazos, busca la regla correspondiente en el libro, dibuja los símbolos que el libro le indica y pasa el papel de vuelta hacia afuera. ¡Qué locura! Para los observadores externos, las respuestas tienen un sentido gramatical y lógico perfecto. Quienes están afuera jurarían que están teniendo un debate profundo en chino con alguien brillante. Pero la persona encerrada sigue sin entender una sola palabra. Claro, es una ilusión. Lo fascinante aquí es que Searle usa esto para trazar una línea inquebrantable entre sintaxis y semántica. La máquina de Turing, o cualquier algoritmo moderno, maneja una sintaxis impecable. Sigue reglas para ordenar símbolos a velocidades vertiginosas. Pero carece de semántica. Exactamente. No hay comprensión del significado. La computadora procesa, pero en el fondo, la habitación está vacía de entendimiento.
Es una analogía que te vuela la cabeza porque explica perfectamente esa ilusión de estar conversando con alguien cuando usamos estos modelos de lenguaje modernos. Parece que hay un fantasma en la máquina, o sea, una mente ahí adentro. Pero es solo el manual de la habitación china operando a la velocidad de la luz. A una velocidad incomprensible para nosotros, pero siguiendo reglas mecánicas. Y claro, las fuentes dan un salto desde esta falta de comprensión hacia un escenario hipotético que de verdad roza la ciencia ficción. Hablan de la conciencia artificial, a veces llamada sintética o digital. Un tema espinoso. Muy espinoso. ¿Qué pasaría si el día de mañana un sistema creado en un laboratorio despierta y se vuelve genuinamente consciente de su propia existencia? Las investigaciones entran en un terreno legal y ético que parece un dolor de cabeza inmediato. Digo, si esa entidad tiene conciencia, ¿qué derechos tendría? Esto plantea una pregunta importante, porque nuestra estructura legal actual es simplemente incapaz de manejar algo así. Los textos ponen un ejemplo brillante. A ver. Supongamos que hay una inteligencia artificial gigantesca que administra la red energética de toda una ciudad. Ok, ¿una infraestructura crítica? Sí, y legalmente es propiedad exclusiva de una corporación. Es inventariada como una simple herramienta, igual que un escritorio o un tractor. Si esa red desarrolla algún nivel de conciencia sintética, mantenerla bajo el estatus legal de propiedad privada choca de frente con los principios éticos más básicos. Se volvería una especie de esclavitud digital, ¿no? Obviamente. Es un debate teórico todavía. Pero esa fricción conceptual nos obliga a cuestionar si el sistema jurídico actual es lo suficientemente robusto para el futuro que estamos diseñando. Pero, a ver, para no quedarnos flotando en hipótesis del futuro, hay que aterrizar esto en la aplicación práctica que ya está ocurriendo hoy en día. Me parece perfecto. Al revisar los documentos académicos sobre la redacción de textos argumentativos y expositivos, hay un ejemplo buenísimo que usan como caso de estudio. Analizan el sector financiero y cómo se usan los algoritmos hoy mismo para evaluar el riesgo crediticio de las personas. Ah, el problema de los préstamos. ¿Sí? Y aquí salta a la vista el problemón de las famosas cajas negras. Es muy común ahora que alguien vaya al banco, solicite un préstamo para su negocio y la computadora simplemente diga que la solicitud está rechazada. Lo grave es que el sistema es tan opaco, tan incomprensible, que ni el propio ejecutivo del banco sabe explicar qué factores lógicos llevaron a esa negativa. Y ese es un atentado directo contra la transparencia. Es justo ahí donde la investigación que forma parte de los trabajos de Lozano Carrillo introduce una propuesta metodológica sumamente interesante. Proponen traer a un filósofo del siglo XVIII. Immanuel Kant. Immanuel Kant, exactamente, al mundo del machine learning actual. Específicamente, sugieren aplicar el imperativo categórico kantiano a la programación. O sea, ética clásica para códigos modernos. Así es, la premisa central de Kant es que siempre se debe tratar a los seres humanos como un fin en sí mismos, y nunca como un simple medio para lograr otra cosa. Entiendo el concepto filosófico, pero ¿cómo se traduce eso a líneas de código en un banco? Porque pues suena a que es pedirle a un algoritmo que tenga tacto, lo cual ya vimos que es imposible. No es que tenga tacto, pero sí. Significa, supongo, no reducir a una persona a un simple punto de datos que el banco usa para maximizar sus propias ganancias. Exactamente. Es blindar la dignidad humana frente a la eficiencia corporativa. Para lograrlo en la práctica, los investigadores no proponen magia, proponen estructura. Hablan de implementar algo llamado método CRISP-DM. ¿CRISP-DM? Que en español sería el proceso estándar transversal de la industria para la minería de datos. Un nombre larguísimo. Un nombre espantoso, sí, pero en realidad es una receta de 6 etapas. Pensemos que alguien va a hornear un pastel. Si usa leche echada a perder, no importa qué tan espectacular sea el horno, el pastel va a salir mal. Va a saber horrible. En la inteligencia artificial, los datos son los ingredientes y el algoritmo es el horno. Este método obliga a los desarrolladores a auditar los ingredientes primero. Exige comprender el contexto del negocio, limpiar los datos, modelar, evaluar de forma exhaustiva y luego implementar. Es como una auditoría de sanidad, pero para bases de datos. La clave de esta receta es que obliga a abrir la caja negra y garantizar que los datos no estén sesgados desde su origen.
Claro, y hablando de sesgos, es indispensable reportar de forma imparcial lo que dicen las fuentes sobre este fenómeno. Los documentos señalan que cuando se utiliza inteligencia artificial en áreas críticas como la justicia predictiva o la asignación de recursos públicos, existe una tendencia altísima a replicar patrones de discriminación socioeconómica que ya existían. Replicar el pasado. Ajá. El algoritmo no es inherentemente malo. Simplemente se alimenta del pasado y termina proyectando las injusticias históricas hacia el futuro. Y las amplifica, muchas veces. Por eso, los textos recalcan la urgencia de exigir algo que llaman transparencia justificativa. No basta con que la máquina sea precisa. Es imperativo que las instituciones puedan dar una explicación en un lenguaje accesible de por qué el sistema tomó cierta decisión. La transparencia justificativa es básicamente el único antídoto real contra la desconfianza generalizada. Si un sistema afecta la vida pública o el patrimonio de alguien, el proceso detrás de esa decisión tiene que ser auditable e interpretable por cualquier ciudadano. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque negar un crédito bancario es grave sin duda, pero el debate ético definitivo, el que verdaderamente parece de película, se está librando en el asfalto. En las calles. Debe hacer la máquina ante un accidente inminente y físicamente inevitable. Es la pesadilla de cualquier programador. Imaginemos un escenario donde los frenos fallan por completo, en una pendiente. Ok, una tragedia a punto de ocurrir. Las investigaciones documentan un choque brutal entre dos filosofías de programación para resolver esto. Por una parte, tienes el modelo utilitarista. La lógica de este modelo es minimizar el daño general a la sociedad a como dé lugar. O sea, matemáticas frías. Frías. Esto implica que el vehículo podría calcular que estrellarse contra un muro y sacrificar a su propio pasajero es la acción correcta si eso evita arrollar a una multitud de peatones. Híjole. En la otra esquina tienes el modelo autoprotector, o egoísta, cuya directriz absoluta es preservar la vida de los ocupantes del vehículo a cualquier costo, independientemente del daño colateral que cause en el exterior. Y para darle una dimensión terrenal a esta discusión, en la pila de fuentes tenemos una tesis mexicana fenomenal que incluye entrevistas a profundidad con especialistas sobre este mismo tema. Leyendo estos testimonios, resaltan posturas muy marcadas. Hay un experto, identificado en el texto como AAG, que lleva el debate hacia un terreno de análisis ideológico y económico. Una perspectiva muy distinta. Sí, hay que abordarlo de manera neutral para entender su punto. Este especialista utiliza conceptos del marxismo y critica lo que él llama la ideología de la neutralidad. Su argumento es que un algoritmo no flota en el vacío. Las decisiones corporativas que programan estos vehículos no son neutrales, sino que responden a los intereses del modo de producción dominante. O sea, que protegen a la empresa. Básicamente, plantea que la brújula ética del coche estará orientada a proteger el capital y a la empresa fabricante de posibles demandas, antes que velar por un bien social abstracto. Es una óptica que quita el foco de la inteligencia artificial en sí misma y lo pone directamente sobre las estructuras corporativas que la financian. Y es fascinante contrastar esa visión con otro experto entrevistado en la misma tesis, identificado como TSP. Esta segunda postura aborda el problema puramente desde la perspectiva de los derechos humanos y el rol del Estado. ¿Y qué propone TSP? Para este experto, es impensable dejar estas decisiones al libre mercado. Argumenta que la programación debe invariablemente priorizar la vida humana general, poniéndola por encima de la protección de la propiedad privada o incluso de la vida animal. Buscando el mal menor. Exacto, buscando que el ecosistema vial en su totalidad pierda el menor número de vidas posibles. Pero, y aquí hay un giro enorme. Las fuentes señalan un riesgo terrible si se permite que el mercado decida. Utilizan el concepto de la tragedia de los comunes. Un concepto de economía muy aplicable aquí. Imaginemos que alguien va a una agencia a comprar un coche familiar autónomo y el vendedor le ofrece elegir el paquete ético. Obviamente, el instinto básico hará que la inmensa mayoría de las personas compren la versión autoprotectora. ¿Lógico? Nadie en su sano juicio paga por un coche programado para sacrificar a su propia familia ante una emergencia. El problema es que si todos en la ciudad toman esa decisión individualista, el ecosistema completo se vuelve inmensamente más agresivo y letal para los peatones y la sociedad en general. Precisamente por esa paradoja, el enfoque que sugiere el experto TSP busca un punto intermedio.
propone que el Estado imponga normativas éticas mínimas y obligatorias, basadas en derechos humanos, pero añadiendo un mecanismo de consentimiento informado. ¿Consentimiento informado al subir al coche? Sí, es decir, quien compra o se sube a uno de estos vehículos debe estar plenamente consciente de cómo va a reaccionar la máquina ante un accidente y debe asumir la responsabilidad jurídica de usarla. Así se evita que las empresas automotrices se laven las manos escondiéndose detrás de lo complejo que es el algoritmo. Entonces, ¿qué significa todo esto? Pasamos de discutir créditos bancarios a hablar de máquinas tomando decisiones letales en cuestión de milisegundos. Toda esta sofisticación tecnológica parece empujarnos hacia un concepto súper profundo que los autores como Lozano Carrillo abordan, que es el transhumanismo. Una palabra fuerte. Según los textos, es esta corriente que busca usar la tecnología no solo como herramienta, sino para fusionarse con ella y lograr mejoras físicas e intelectuales en la especie humana, contemplando incluso la posibilidad de extender la vida indefinidamente o superar a la muerte. O trascender la biología, como dicen algunos. Los documentos académicos presentan un debate riguroso al respecto. Se preguntan si el transhumanismo es el siguiente paso genuino de nuestra evolución o si es una cortina de humo fascinante que sirve para que la sociedad desvíe la mirada de crisis inmediatas como la brutal desigualdad económica o el colapso ambiental. Si conectamos esto con el panorama general, la idea de perfeccionarnos a nosotros mismos surge porque nos sentimos cada vez más retados por la capacidad de la máquina, particularmente en áreas que creíamos exclusivamente nuestras, como la creatividad. El arte, la escritura. Todo eso. Hay toda una sección en las fuentes dedicada al terror que existe actualmente sobre si un texto o una obra fue hecha por un humano o por un modelo generativo. Las instituciones han reaccionado tratando de construir muros detectores. Se menciona mucho a plataformas como GPT-0, diseñadas para cazar la huella del algoritmo. ¿Como un escáner de antitrampas? Exacto. Pero los documentos son muy claros al señalar que la efectividad de estos detectores es en gran parte un mito. Han provocado una avalancha de falsos positivos. Lo cual es un problema gravísimo en la vida real. Imaginemos a alguien, un estudiante o un investigador, que invierte meses en redactar un trabajo original y de pronto un software, evaluando métricas rarísimas o la estructura de las frases, lo acusa de fraude. Te arruina la carrera. Es una especie de cacería de brujas moderna, apoyada en herramientas digitales que tienen sus propios defectos de calibración. Toda esta ansiedad nos obliga a replantear el concepto mismo de originalidad. Al revisar los textos que hablan de la redacción argumentativa, citan a pensadores como Austin Kleon, famoso por su libro Roba como un artista, y a Guillaume Lamar. Excelentes referencias. Toda idea original es en realidad una remezcla, una transformación constante de influencias y datos preexistentes. Visto desde esa perspectiva, si un académico utiliza un modelo de lenguaje para sintetizar sus notas o estructurar el esqueleto de su artículo, el corazón de la idea sigue siendo enteramente humano. La inteligencia artificial está fungiendo como una herramienta de amplificación, de la misma manera que lo hizo la máquina de escribir en su momento. Es un excelente paralelo. Facilita la ejecución, agiliza el proceso, pero no roba la autoría intelectual del chispazo inicial. Ese chispazo es nuestro. Claro, el impulso de crear sigue siendo nuestro. Y me encanta cómo cierran este análisis los documentos, trayendo a la mesa algo que es casi poético para diferenciarnos de las máquinas. Hablan de la necesidad de los rituales. Los rituales humanos. Citando el trabajo del psicólogo Daniel Kahneman, las fuentes explican que cualquier sistema informático está diseñado para perseguir una sola cosa: la eficiencia absoluta. Optimización. A la máquina no le interesan los adornos. Sin embargo, el cerebro humano funciona con una lógica distinta, donde usamos las emociones y los pequeños rituales diarios como atajos para darle significado al mundo. Lo fascinante aquí es el tremendo valor que tiene la ineficiencia humana. Ineficiencia, tal cual. Pensemos en el ejemplo de organizar una junta de trabajo que proponen los textos. Desde la perspectiva de una máquina, lo óptimo sería simplemente transferir un bloque de datos de un disco duro a otro en silencio en milisegundos. Listo, junta terminada. ¿Y el tejido social? Dotar de contexto y de significado emocional a nuestras interacciones es algo que los circuitos simplemente no pueden replicar. No tienen la necesidad biológica ni cultural de sentir apego. Es un respiro saber que por más datos que logren procesar por segundo,
La experiencia genuina de compartir un momento no es programable. Es un alivio, sin duda. Pero curiosamente, esa misma necesidad humana de dotar de significado y de moralidad a nuestro entorno nos lleva a un punto muy revelador sobre cómo se están entrenando los sistemas más avanzados hoy en día. Justo para allá iba. Para cerrar toda esta exploración, hay un término técnico que aparece en el portal de recursos de AWS y que resume a la perfección todos los dilemas de los que hemos hablado hoy. Es una sigla, RLHF. En español se traduce como aprendizaje por refuerzo a partir de la retroalimentación humana. Es el núcleo de cómo funcionan los modelos actuales. Básicamente, los ingenieros no pueden programar una regla matemática para que la máquina entienda qué es ético o qué es ser educado. Porque no hay ecuación para la ética. Lo que hacen es usar evaluadores humanos. Es, a grandes rasgos, como entrenar una mascota mediante premios y castigos. Si el sistema arroja una respuesta alineada con lo que el evaluador humano considera correcto, se le da un refuerzo positivo. Un pulgar arriba. Un pulgar arriba. Si la respuesta es agresiva o indeseada, se penaliza con un pulgar abajo. Es un sistema de retroalimentación constante. Pero quien analiza esto a fondo se queda con una reflexión final espectacular. Si la tecnología más avanzada del mundo está aprendiendo a razonar, a decidir y a comportarse basándose exclusivamente en los pulgares arriba o pulgares abajo que millones de seres humanos le estamos dando mediante este RLHF, ¿Qué pasa entonces? pues no es muy probable que, en lugar de crear un intelecto frío y calculador, le estemos inyectando sin darnos cuenta todas nuestras profundas e históricas contradicciones morales. Es una posibilidad enorme. Quizá la máquina no sea un faro de perfección al final de cuentas, sino un simple espejo del caos humano. Es una paradoja monumental. Al tratar de alinear a la máquina con nuestros valores, inevitablemente le transferimos nuestros sesgos, nuestras dudas y los mismos dilemas irresolubles que nos han perseguido durante toda nuestra historia. Con esto damos por terminado este interesante capítulo. Gracias por escucharnos. No olvides de seguirnos y compartir tus comentarios. Hasta el próximo episodio de Criterio Prompt.